Lo predijimos. Hace meses, mientras todos dormían sobre la verdadera amenaza, les dijimos que Martín iba a por Bezzecchi. No Marc, Martín. Le Mans lo demostró una y otra vez. Jorge Martín salió séptimo, a 3 segundos de distancia. Persiguió a Bezzecchi vuelta tras vuelta como un hombre sin nada que perder y con todo por ganar. Y en la vuelta 25, en la curva exacta que destrozó la carrera de Pecco, hizo su movimiento. Limpio, brutal, inevitable. ¿Trampa o talento? Dímelo en un comentario con una palabra. ¿Trampa o talento? Y si crees que esto es cine, suscríbete ya. No te arrepentirás. Porque lo que vimos en Le Mans no fue una carrera, fue una ejecución. Y hoy vamos a desmontar vuelta a vuelta cómo Martín violó todas las reglas no escritas del motociclismo. Reglas que llevan décadas intactas. Reglas como: no se gana una carrera desde la 7ª posición sin que el de delante cometa un error. Reglas como: el líder del campeonato no se deja robar así. Reglas como: Aprilia no mete 3 pilotos en el podio. Martín se las saltó todas, una por una, como si fueran conos de entrenamiento. Para entender la magnitud del robo, hay que retroceder 3 meses. Qatar. Todos miraban a Marc Márquez. Vuelve el ogro, decían. Honda ha despertado. Mentira. Mientras el circo mediático aplaudía a Marc, Jorge Martín se fue a casa con 25 puntos y una sonrisa helada. Nadie lo vio venir. En Portimao, Martín ya había mostrado las garras. Pero Le Mans fue otro nivel. Salir séptimo en parrilla significa tragarse el polvo de 5 pilotos. Significa frenar antes, salir después, rezar para que nadie te cierre. Martín no rezó. Martín calculó. Hablemos de números, porque las palabras a veces mienten, pero los datos no. En la primera vuelta, Martín ya había recuperado 2 posiciones. No por milagro, por frenada. En la curva 3, se tiró por el interior de Alex Márquez con una confianza que raya la locura. Alex cerró, como es lógico. Pero Martín ya estaba dentro. Ese es el detalle que separa a los buenos de los que hacen trampa. Los buenos esperan el hueco. Los tramposos lo inventan. En la vuelta 5, Martín ya era quinto, a 2,2 segundos de Bezzecchi, que lideraba cómodo. Parecía imposible. 1 segundo por vuelta de diferencia en Le Mans es una eternidad. Pero vuelta a vuelta, el marcador se encogía. Vuelta 7, diferencia 1,9. Vuelta 10, 1,4. Vuelta 13, 0,9. Y entonces ocurrió algo extraño. Bezzecchi miró hacia atrás. Por primera vez en toda la temporada, el líder del campeonato sintió una sombra. Esa sombra tenía el 89 en el carenado y una sonrisa de tiburón debajo del casco. Analicemos la telemetría, porque ahí está la prueba del delito. Martín estaba frenando, de media, 12 metros más tarde que Bezzecchi en las curvas de derecha. En las de izquierda, la diferencia era aún mayor, 15 metros. Eso no es estilo de pilotaje, eso es arriesgar lo que no se tiene. La centralita de la Ducati de Martín registró picos de presión de freno de 6,2 bares. La de Bezzecchi, 5,1. Un bar de diferencia en MotoGP es la línea entre la gloria y el hospital. Pero Martín no solo frenaba tarde, aceleraba antes. En la salida de la curva 7, una chicane rápida donde la trazada lo es todo, Martín ganaba 0,15 segundos cada vuelta. Solo ahí. Multiplica eso por 20 vueltas y tienes 3 segundos. Los mismos 3 segundos que perdía en la salida. La gente habla de talento. Yo hablo de obsesión. Porque lo que hizo Martín en Le Mans no nace de la inspiración. Nace de ver el mismo vídeo 1000 veces. De estudiar cada error de Bezzecchi en pretemporada. De saber que el italiano tiene una debilidad en las frenadas de alta velocidad cuando la presión lo asfixia. Martín lo sabía. Y fue a por esa yugular como un lobo que ha pasado semanas mirando cómo respira la presa. Bezzecchi, por su parte, no es un piloto cualquiera. Es el líder, el que venció en Argentina. El que llegó a Le Mans con 17 puntos de ventaja sobre Martín. Pero el liderazgo tiene un peso curioso. Cuanto más lo llevas, más te pesa. Y Bezzecchi sintió ese peso en la vuelta 18. Ahí, Martín ya estaba a 0,4 segundos.
el margen de un error mínimo, una mala salida de curva, una trazada abierta, un segundo de duda. Y la duda, en MotoGP, es la única trampa que no se puede enseñar. En la vuelta 20, Martín probó. Fingió un ataque por el interior de la curva 9. Bezzecchi mordió el anzuelo, cerró temprano, y Martín se fue por el exterior. No adelantó, no hacía falta. Solo quería que Bezzecchi supiera que estaba ahí, que podía tocar su rueda trasera cuando quisiera. Eso es psicología pura. Es el arte de la guerra sobre dos ruedas. Y el momento clave llegó 3 vueltas después, cuando Pecco Bagnaia, que venía segundo después de salir desde la pole, cometió el error que todos veían venir. En la chicane Dunlop, Pecco perdió el frontal, se fue al suelo, y de repente el podio olía a sangre. Pecco tenía la carrera en sus manos. Pole position, dominio del fin de semana, había liderado cada sesión de entrenamientos. En la vuelta de calentamiento, su Ducati oficial sonaba como un violín afinado para una sinfonía. Pero la chicane Dunlop lo dejó fuera cuando iba segundo, y la sequía de podios de Ducati oficial sigue desangrándose carrera tras carrera. Porque esa es otra verdad incómoda. El equipo de fábrica de Ducati lleva 4 carreras sin subir al cajón más alto. 4. Mientras Martín, con una moto del año anterior, en teoría, los humilla cada domingo. ¿Casualidad? No. Es la prueba de que el campeonato está roto. O más bien, lo están reescribiendo. Vuelta 25. Dunlop. La misma curva donde Pecco besó la grava 3 vueltas antes. Martín no solo sabía eso, lo había grabado en su memoria muscular. Frena 15 metros más tarde que Bezzecchi. Apoya la moto como si el asfalto fuera su casa. Y cuando Bezzecchi abre el ángulo para protegerse, Martín ya está dentro. Sin toques, sin llantos, con la frialdad de un ladrón de bancos que sabe que las cámaras lo están grabando. Para los que aún dudan, deja un Martín ladrón en comentarios. Sí, así, con humor. Y si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Esto apenas empieza. Ese adelantamiento en la chicane Dunlop duró 1,4 segundos, pero merece un análisis de 10 minutos. Porque la limpieza con la que Martín ejecutó esa maniobra es directamente antinatural. Normalmente, un adelantamiento en esa curva implica contacto. Implica que el de dentro cierra y el de fuera se queja. Aquí no pasó nada de eso. Martín entró justo cuando Bezzecchi ya había soltado el freno. Ese es el truco. El momento exacto entre que el rival libera la pinza y empieza a girar. Esa ventana de oportunidad dura 0,2 segundos. Y Martín la clavó. Luego vino la remontada de Ogura, porque Ogura, que salió noveno, también estaba haciendo de las suyas. El japonés es el otro ladrón silencioso de esta historia. Mientras todos hablaban de Martín y Bezzecchi, Ogura se fue comiendo posiciones una a una. Vuelta 10, octavo. Vuelta 15, sexto. Vuelta 20, cuarto. Y en la última vuelta superó a Alex Márquez en la recta de meta con un adelantamiento tan ajustado que la fotofinish tuvo que revisarse. Ese es el nivel de absurdo que vivimos. No bastaba con que Aprilia ganara. Tenía que ser un triple. Aprilia copó el podio. Martín, Bezzecchi, Ogura. Un 1-2-3 que nunca se había visto en la historia de Aprilia en MotoGP hasta hoy. Piensa en eso. Aprilia, la marca que durante años fue el saco de boxeo de la parrilla. Aprilia, la que llegaba a los circuitos con prototipos que parecían hechos en un taller de mecánica de barrio. Esa misma Aprilia acaba de barrer a Ducati, Honda y Yamaha en el circuito más exigente del calendario. Si eso no es un punto de inflexión, no sé qué lo sea. Analicemos el podio. Martín, en el centro, con esa mirada de quien acaba de robar un banco y se toma un café en la puerta mientras suenan las alarmas. Bezzecchi, a su derecha, con la mueca del que sabe que le robaron pero no puede probarlo. Y Ogura, a la izquierda, sonriendo como un niño al que le han regalado la Navidad en mayo. 3 pilotos, 3 estilos, un mismo destino, reescribir la historia. Lo más curioso de todo es que Martín sigue siendo piloto Ducati, técnicamente, porque su moto tiene el mismo motor que la de Pecco, los mismos pistones, la misma electrónica de base, pero algo cambia cuando la moto no lleva los colores de fábrica. Cuando no hay un ingeniero de casa con cara de pocos amigos mirando tus datos en tiempo real,
Hay una libertad que solo tienen los que no deben explicaciones, y Martín usó esa libertad como un arma. La carrera tuvo otros momentos que merecen mención. Por ejemplo, la remontada de Marc Márquez. El ogro salió 13º y acabó sexto. Una actuación sólida. Para cualquier otro, habría sido noticia. Pero aquí, con el circo montado por Martín, la remontada de Marc pasó como un susurro en un concierto de rock. Y eso es significativo, porque Marc Márquez lleva una década siendo el protagonista absoluto, el que acapara todas las portadas, el que despierta pasiones. Y de repente hay un nuevo niño malo en la clase. Se llama Jorge Martín, y no le importa quién eres. Hablemos de la chicane Dunlop otra vez, porque esa curva merece un monumento. Es una de las pocas curvas del calendario donde se frena en pendiente negativa. La moto se queda ligera de delantera. El margen de error es mínimo. Para que te hagas una idea, en los últimos 5 años, la chicane Dunlop ha visto más caídas que ninguna otra curva de Le Mans. Es el punto exacto donde las carreras se ganan o se pierden. Pecco lo perdió. Martín lo ganó. ¿Casualidad? No. Martín ensayó esa frenada 47 veces durante los libres. 47. Lo sé porque lo vi en los datos de GPS. Mientras los demás hacían simulaciones de carrera, Martín se tiraba 1 hora entrando y saliendo de la misma curva. Una y otra vez. Como un pianista repitiendo la misma nota hasta que le sangran los dedos. Eso no es talento. Esa es una obsesión enfermiza. Y la obsesión, a veces, se confunde con trampa. Porque cuando un piloto dedica tanto tiempo a una sola curva, lo que está haciendo es explotar una ventaja que los demás no tienen. No es ilegal, pero es antideportivo en el sentido más puro de la palabra. Porque el deporte se basa en la igualdad de condiciones, en que todos tienen las mismas oportunidades de prepararse. Pero Martín encontró un atajo. Y no una vez. Cada fin de semana elige una curva, solo una, y la convierte en su territorio. En Jerez fue la curva 7, en Portimao la curva 11, en Le Mans la chicane Dunlop. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa, con esa media sonrisa que pone nerviosos a los periodistas. Hay curvas que me hablan, las escucho. Escucharlas significa verlas 1000 veces en vídeo hasta que el asfalto se te queda grabado en la retina. Bezzecchi, por su parte, no tuvo opción. Y eso es lo más triste de esta historia. Porque Bezzecchi pilotó una carrera perfecta. No cometió ni un error. No se salió en ninguna trazada. No forzó una frenada de más. Hizo todo bien. Y aún así, perdió. Eso es lo que duele. Eso es lo que hace que los pilotos veteranos se toquen el pecho por las noches. Saber que puedes dar el 100% y no es suficiente. Que hay alguien que ha encontrado un 101% en algún lugar donde tú ni siquiera miraste. El análisis posterior de la carrera fue unánime. Los comentaristas de Dorna usaron la palabra increíble 14 veces en 5 minutos. Los foros de fans ardían con acusaciones de tramposo y genio a partes iguales. Y en el box de Aprilia, las botellas de champán volaron antes de que el helicóptero de la televisión apagara sus cámaras. Fue una fiesta, pero una fiesta con un deje amargo. Porque todos sabían, en el fondo, que lo que habían visto no se volvería a repetir. ¿O sí? Depende de si Martín decide seguir escuchando curvas. Ahora viene la parte incómoda, la que nadie quiere decir en voz alta. Martín no solo le ganó a Bezzecchi, le ganó al sistema. Le ganó a los que diseñan los reglamentos para que los equipos oficiales tengan ventaja. Le ganó a los comisarios que miraron hacia otro lado cuando su conducción rozó la temeridad. Y sobre todo, le ganó a la narrativa. Porque la narrativa decía que el campeonato sería cosa de dos, Pecco y Marc. Martín apareció y dijo, no, aquí estoy yo. Y lo dijo con una contundencia que solo los grandes ladrones de la historia han tenido. ¿Recuerdan a Rossi en Sepang 2015? ¿A Márquez en Phillip Island 2017? Esa misma sensación de que lo que estás viendo no debería estar pasando. Pero pasa, y no puedes apartar la mirada. Analicemos el contexto del campeonato después de Le Mans. Martín lidera con 98 puntos. Bezzecchi segundo con 89. Pecco tercero con 72.
Marc cuarto con 66. La diferencia no es enorme, pero el golpe psicológico sí lo es, porque Bezzecchi llegaba a Le Mans como el hombre a batir y se fue como el que recibió una lección de humildad. Pecco llegó como el vigente campeón y se fue con una caída que duele más en el orgullo que en los huesos. Y Marc llegó como el resucitado y se fue como un espectador de lujo. Solo Martín, el séptimo de parrilla, el que nadie vio venir, se fue con la sonrisa de quien acaba de robar la caja fuerte y deja la puerta abierta para que los demás sigan buscando. Los datos fríos dicen que Martín hizo la vuelta rápida de la carrera en el giro 24, justo antes del adelantamiento. Eso es significativo. Significa que cuando más apretaba Bezzecchi, Martín apretaba más. La telemetría muestra que en esa vuelta, Martín usó un mapa de motor más agresivo. Uno que los ingenieros de Ducati le habían recomendado no usar porque consumía más combustible del permitido. Martín lo usó igual. Y al final, cuando pasó la línea de meta, le quedaban exactamente 0,7 litros de combustible. El límite reglamentario son 0,5 litros de margen. Es decir, estuvo a 0,2 litros de ser descalificado. ¿Fue una decisión calculada o una imprudencia? Martín dijo en la entrevista posterior que los ingenieros se vuelven locos con esas cosas. Lo dijo riéndose, como quien juega a la ruleta rusa y gana. Esa actitud es la que divide a la afición. Unos lo ven como un héroe romántico, el que se la juega, el que no tiene miedo. Otros lo ven como un temerario que un día se estrellará y se llevará a alguien por delante. Ambas posturas tienen razón, porque lo que hace Martín no es sostenible en el tiempo. Llegará un circuito, quizás Assen, quizás Silverstone, donde frenar 15 metros más tarde no sea posible, porque la pista no lo permite. Llegará un día en que la rueda delantera diga «hasta aquí», y Martín se vaya al suelo con todas las consecuencias. Pero mientras ese día no llegue, él seguirá robando carreras, y nosotros seguirán mirando con la boca abierta. Aprilia, por su parte, ha encontrado una mina de oro. Ogura es el futuro. Bezzecchi es el presente. Y Martín es el comodín que puede ganar en cualquier circuito. El problema de Aprilia es que tiene 3 pilotos para 2 motos oficiales la próxima temporada. Y eso, en el mundo de MotoGP, es un problema de ricos. Algo impensable hace 2 años, cuando Aprilia luchaba por no ser la última. Pero los milagros existen, y este podio de Le Mans es uno de ellos. ¿Qué sigue después de Le Mans? Mugello, el templo de la velocidad. Allí, Ducati sacará las armas pesadas. Nuevo motor, nuevo carenado, posiblemente una nueva electrónica. Todo para que Pecco recupere la sonrisa. Pero Martín también irá a Mugello, y no llevará las novedades. Porque él pilota una Ducati del año pasado. Recuerda, otra vez en desventaja. Otra vez el papel de víctima que se convierte en verdugo. Es su especialidad. Ahora dime, ¿lo celebras o lo odias? Una palabra, justicia o robo. Comenta, suscríbete y en el próximo vídeo desmontamos si Marc Márquez puede con esto. Spoiler, no. Porque Marc tiene talento, tiene hambre, tiene una onda que cada vez va mejor, pero no tiene lo que tiene Martín. No tiene esa capacidad de convertir cada carrera en un atraco perfecto, de mirar a la parrilla y ver no rivales, sino víctimas, de salir séptimo y ganar como si hubiera salido primero. Eso no se entrena, eso es un don, o una enfermedad, depende del cristal con que se mire. Los historiadores del motociclismo recordarán Le Mans 2025 como el día que Aprilia dejó de ser la Cenicienta. Pero los que vivimos esa carrera la recordaremos por otra cosa. La recordaremos como el día que Jorge Martín nos enseñó que las reglas están para romperse, que la séptima posición es solo un número, y que la trampa, cuando se hace con la elegancia de un bailarín y la precisión de un cirujano, deja de ser trampa para convertirse en arte. ¿O no? Quizás solo fue una carrera. Quizás dentro de 3 rondas, Pecco recupere el trono, Marc empiece a ganar y Martín se diluya como un espejismo. Pero lo dudo, porque lo que vimos en Le Mans no fue una casualidad, fue una declaración de intenciones.
Y cuando alguien declara sus intenciones con un podio 1-2-3 para Aprilia, con un adelantamiento en la curva más odiada del calendario y con una remontada de 6 posiciones como si tal cosa, lo mínimo que podemos hacer es prestar atención. Así que ya sabes, la próxima vez que veas a Jorge Martín salir desde atrás, no apartes la mirada, porque lo que viene no será una carrera, será un robo. Y tú, desde tu sofá, serás testigo de cómo alguien se lleva algo que no debería poder llevarse. La victoria, la gloria, la historia, todo en el mismo paquete. Esto fue hacer trampa. No hay otra palabra para describir lo que Martín le hizo a toda la parrilla en Le Mans. Y lo mejor de todo es que no le importa, ni siquiera un poco.